Me llamo Miguel Robles. Fui miembro de la Policía Judicial de Córdoba. Me especialicé en la investigación de homicidios y con los años busqué esclarecer el asesinato de mi padre, el comisario José Elio Robles. Él murió en noviembre de 1975 en un confuso atentado atribuido a un comando guerrillero. Sin embargo, a medida que fui investigando, la historia oficial comenzó a caerse a pedazos. En mi búsqueda de la verdad, entrevisté a Charlie Moore, un detenido que pasó 6 años bajo custodia del D2, el órgano policial encargado de la represión ilegal en Córdoba. Logró escaparse y ahora vive en Inglaterra. A partir de su testimonio, empecé a reconstruir la historia de los principales centros clandestinos que funcionaron en Córdoba. Las localidades serranas de Córdoba, en apariencia tranquilas y alejadas de las disputas políticas de la capital provincial, sufrieron igualmente la represión clandestina e ilegal. Desde mediados de los años 70, varias comisarías y puestos camineros del interior provincial fueron utilizados por la policía como centros clandestinos de detención. Allí, muchas veces eran alojados militantes políticos y sindicales de la zona, pero también funcionaron como lugares alternativos a los principales centros clandestinos para el traslado temporal de detenidos alojados en el D2, Campo de la Ribera y La Perla. En la comisaría de la localidad de Unquillo, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, funcionó uno de los centros clandestinos más importantes y menos conocidos del interior provincial. Sandra, Carmen, ¿qué significó la comisaría de Unquillo para esta ciudad? La comisaría de Unquillo fue un ex centro clandestino de detención de los muchos que hubo en Córdoba. Eh, en los años 70 acá hubo todo un aparato funcionando de secuestro, de represión, muy relacionado con el frigorífico. La mayoría de los desaparecidos de acá de Unquillo, de las Sierras Chicas, que es Villa Allende, Unquillos, Río Ceballos, Alcipuedes, pertenecían al frigorífico, que es de aquí de Unquillo, y la comisaría, digamos, dentro de todo ese sistema de las Sierras Chicas tuvo mucho que ver con todo eso, ¿no? Los policías que estaban ahí eran los que hicieron los allanamientos, los secuestros, o sea que en los 70 tuvo ese peso, digamos. La comisaría fue un centro clandestino de detención. En 2009 publiqué el libro La Búsqueda, en donde Charlie Moore relata su paso por la comisaría de Unquillo. Luego de conocer el testimonio de Moore, la Secretaría de Derechos Humanos de Unquillo comenzó un trabajo de investigación sobre este centro de detención, con el objetivo de hacer público lo ocurrido durante aquellos años a los detenidos políticos de la zona. A pesar de que sabíamos cosas, que se sabía que la comisaría antes y ahora, el libro fue el disparador de cuando leímos esos testimonios tan cruentos de lo que sucedía ahí, que no te podés olvidar de ese relato de la pileta llena de mierda donde les hacían el submarino. Todas esas cosas, cuando las leímos por primera vez, ni bien salió el libro en el 2010, nosotros dijimos, bueno, hay que activar esto, y desde el archivo de la memoria se gestionó con Unquillo de señalizarlo. Entonces, bueno, a partir de todo eso dijimos, bueno, señalizarlo y empezar a hacer acciones que tengan que ver con visibilizar el lugar, que la gente sepa lo que pasó acá. Y bueno, a partir de ahí generamos el colectivo por la memoria, en donde, bueno, tratamos de hacer acciones los 24 de marzo, los 10 de diciembre, que tengan que ver con contar, ¿no? Con visibilizar, con investigar, Y con preguntar también, ¿no? Sí. Con preguntarle al pueblo qué pasó. Desde finales de los años 60 funcionó en la región de las Sierras Chicas el frigorífico Mediterráneo. La empresa se convirtió, junto a las minas y las canteras, en una de las principales fuentes laborales de la zona. Durante la última dictadura, los delegados del frigorífico fueron uno de los grupos más perseguidos por las fuerzas de seguridad. Bueno, hay 9 desaparecidos del frigorífico Mediterráneo. Casi todos eran empleados, desde gente que despostaba, gente que, digamos, todas las labores del frigorífico. Y digamos, la comisaría seguramente tuvo bastante que ver en
en identificar quiénes eran, en hacer los seguimientos, en los secuestros, en los allanamientos. No sabemos si pasaron por acá y de ahí fueron a La Perla, fueron directamente a La Perla, sabemos que estuvieron en La Perla, pero seguramente los policías de acá eran los que hicieron los allanamientos, los que estuvieron en la noche que los secuestraron. Personal policial de la comisaría de Unquillo realizó un hallazgo de importante material subversivo en un paraje denominado Los Quebrachitos, al oeste de esta población, a aproximadamente 8 kilómetros de distancia, en un conocido lugar de veraneo. Carlos Ávila, conocido en Unquillo como Mate de Plata, fue un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, secuestrado y torturado por la policía de Córdoba en los años 70. Luego de leer el testimonio de Charlie Moore en el libro La Búsqueda, Ávila logró identificar el lugar en donde estuvo alojado, la comisaría de Unquillo. Mate, ¿en qué circunstancias se da su detención y permanencia en este lugar? Bueno, yo venía en un colectivo, me bajo, ahí en la ruta, no sé cómo, había un kiosco, me tomo una gaseosa y de ahí me voy a donde fui detenido, ¿no es cierto?, que ahí me estaban esperando. Cuando veo muchos autos y gente ahí detrás haciéndose ver que trabajaba, agarro yo y me meto en una pieza que había allí. No estaba armado, se decían clac, 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 con un montón de armas, ¿no? Y salí de ahí, salí de ahí. Entonces opté por salir. Y ahí donde me encapuchan, me esposan, me encapuchan y me suben a una chata roja, creo que alcancé a ver, una chapa roja. Y de ahí anduve, largo rato me tuvieron, hasta que me trajeron al lugar que ellos ya tendrían destinado. Y ahí me meten en una pieza que era bastante grande y donde una vez de las ventanas estaba aparentemente o un ropero o algo por lo general grande tapando una parte grande de la ventana, que da un espacio. Y bueno, fui detenido un 24 de mayo de 1975. Y ahí empezaron golpes de acá, puñetazos, patadas en los deditos de los pies, me pegaban con un bastón, no sé qué miércoles era, esposado siempre, ¿no?, de las manos. Y ahí me decía que nunca más en mi vida iba a poder caminar. Esas eran las primeras grandes amenazas. ¿Y cómo supo, Mate, que el lugar donde estaba detenido podía ser la comisaría de Unquillo? No, yo no supe nunca, diríamos así, de dónde estuve detenido. Nunca. Pero leyendo un libro sobre Charlie Moore, a través de unas largas entrevistas y horas y días y meses que tuvo, y ahí me entero que yo estuve acá en Unquillo en la comisaría. Y nunca supe que yo estuve en la comisaría. Y ahora, en este momento, estoy mirando la comisaría. Claro, una cosa deshecha. Y me imagino los compañeros que habrán entrado por esta de acá de Unquillo, son muchos los desaparecidos, ¿no es cierto? Estuve viendo ahí una placa ahí, son muchos los compañeros desaparecidos, ¿no es cierto? En los primeros meses de